El Señor Jesús advirtió de persecución, prepararse. Hermanos y hermanas en la fe y en el amor en Dios Jehová, el Señor de los ejércitos celestiales, y en la fe y en el amor en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesús advirtió de persecución, y la Escritura dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. San Juan capítulo 15, versículo 20. De ahí se genera una pregunta, ¿qué es la persecución? Es perseguir al cristiano y cristiana por su fe en Dios y por su fe en el Señor Jesús y por guardar los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y a todos los que tienen el testimonio de Jesucristo y viven y andan de acuerdo con la sana doctrina de Cristo Jesús, así como a todos los que guardan y ponen por obra a la verdad, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, por el cual se puede manifestar con violencia física o encarcelamiento o prisión e incluso la muerte. Ejemplo, al Señor Jesús lo persiguieron, al profeta Jeremías padeció persecución, el apóstol San Pablo padeció persecución, los seguidores de Cristo Jesús padecieron persecución. Y la Escritura dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. San Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Entonces, la persecución es por causa de la justicia. Entiéndase que la justicia de Dios es por medio de la fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26. Por tanto, todos los que creen en Jesucristo están justificados ante Dios, y es debido a que nuestro Señor Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, se entregó a sí mismo en sacrificio a morir en la cruz por todos nosotros los pecadores, a efecto de que estemos en paz y reconciliados con Dios, y todos los justificados que son perseguidos por la fe en Jesucristo o por causa del nombre de Jesucristo, regocijarse o tendrán recompensa en el reino de Dios. Y la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Por tanto, todas las personas sin excepción de origen o de nacionalidad o de país, somos salvos por creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él
ha enviado. San Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Por consiguiente, la obra para Dios Jehová el Todopoderoso es que todas las personas crean en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 40. Pues ahora la persona proceder a dejar la rebeldía y tomar la decisión de creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y a la vez de mente y de corazón sincero, reconocer que es un pecador y arrepentirse de su pecado. Y la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Por tanto, el arrepentimiento de la persona de su pecado es para no perecer. Y la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Entonces, la persona que declara su pecado o pecados ante Dios por la oración recibe perdón de pecados y es limpio de todos los pecados. Sin embargo, si la persona no confiesa sus pecados, se queda en tinieblas, en oscuridad, a perecer, y es debido a que no viene a la luz, a la salvación, a la vida, al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Entonces, la persona que oculta su pecado es para su propio mal, no prosperará. Entonces, la persona confesar los pecados, que es para su propio bien, para prosperar. De ahí la persona alejarse del pecado, que es para recibir de Dios Jehová el Todopoderoso, de su gran amor y compasión, perdón de pecados y bendición. Pues leer y escuchar la palabra de Dios, y la Escritura dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Entonces, la persona recibe el Espíritu de Dios por oír con fe el Evangelio de Cristo Jesús, la sana doctrina de Cristo Jesús, la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Y la Escritura dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
1 Corintios capítulo 12 versículo 7 al 11. Por lo tanto, todos permanecer siempre y por siempre en la palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia, y obedecer la palabra de Dios, y obedecer al Espíritu Santo de Dios, que enseña y guía a la palabra de Dios, que es verdad, que es a salvación y vida eterna. Y Dios es amor, y el Señor Jesús es amor. Y la Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 35 al 39. Entonces, el sacrificio del Señor Jesús de muerte en la cruz, por todos nosotros los pecadores, es el amor manifestado a través de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, por el amor de Dios demostrado es que tenemos salvación de la ira de Dios para todos los justificados por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Entonces, todos los justificados por la fe en el Señor Jesús, somos del amor del Señor Jesús. Por ello, no nos podrá separar nada ni nadie del amor a Dios, ni del amor a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, porque todos nosotros los justificados estamos en el amor de Dios por nuestro Señor Jesús, y por el Señor Jesús pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todos nosotros los justificados por la fe en el Señor Jesús somos vencedores por el amor de Dios. Y ahora, estar atento, vigilante del lugar santo, el templo de Jerusalén. Y la Escritura dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. San Marcos capítulo 13, versículo 14 al 19. Entonces, la abominación desoladora es la profanación que va a hacer el hombre de pecado en el templo de Jerusalén, pues el hombre de pecado se sentará en el lugar santo, el templo de Jerusalén, y procederá a enfrentar la santidad de Dios, al presentarse a tomar el lugar de Dios, haciéndose pasar como si fuera Dios, y se exaltará a sí mismo exigiendo que le adoren, y se opondrá a todas las cosas que se relacionan con Dios. Y la Escritura dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 2 al 4. Entonces, todos los justificados deben ser fiel a Dios, Jehová, el Todopoderoso, porque Dios es fiel. Dios es nuestra fortaleza, nos protegerá del hombre de pecado. Entonces, todos los justificados ser firmes y valientes en defender la fe en Dios Jehová, el Todopoderoso, y la fe en nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y permanecer siempre y por siempre en el amor de Dios y en el amor del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 al 6. Por lo tanto, Dios Jehová el Todopoderoso es nuestro Salvador, y por su gran amor y misericordia a todas las personas, quiere que todos sean salvos, que oigan la palabra de verdad, la palabra de Dios, que es para vida eterna, y que crean en el Señor Jesús, que es para que obtengan perdón de pecados, salvación y reconciliación con Dios. De igual manera, todos los justificados por la fe en el Señor Jesús, aferrarse a la verdad, a la palabra de Dios escrita en la Biblia, y perseverar en todo tiempo en oír la verdad, la palabra de Dios, que es para vida eterna y salvación. Y la Escritura dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. Por lo tanto, Dios Jehová el Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales, es el Santo de Israel, es el único Dios y el verdadero Dios a quien se le debe adorar. Y la Escritura dice, tú, oh Rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abnego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abnego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abnego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina,
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, que es su Dios. Daniel capítulo 3 versículos 10 al 28. Por lo tanto, Dios Jehová, el Todopoderoso, es el único digno de adoración. Y la Escritura dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13 versículo 15. Así, todas las personas adoren a Dios Jehová el Todopoderoso, y todos los justificados, el pueblo de Dios, orar sin cesar a Dios para ser guardado de todo mal y fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor Jesús, el Hijo de Dios, con la fe y con la palabra de Dios, y resistir la exigencia de adoración del hombre de pecado, que llevará a muchas personas a la apostasía. De ahí, los fieles a Dios, el pueblo de Dios, huir al lugar seguro por la palabra de Dios, con protección divina y con la seguridad de Dios para Israel. Y Dios
es nuestro proveedor y proveerá de todas las necesidades que nos haga falta, porque Dios es el Rey de Israel. Y la Escritura dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Daniel, capítulo 12, versículos 11 y 12. Por consiguiente, los fieles, el pueblo de Dios, esperar con paciencia en los tiempos determinados la venida del Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y es debido a que matará al hombre de pecado. Y la Escritura dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10.